Vamos a meditar en la palabra de Dios. Este es un tema que lo vamos a encuadrar dentro de nuestras escrituras, porque aunque es un tema un poco, podríamos decirlo, técnico, lo podemos encuadrar también en las escrituras, con base a lo que somos y lo que nos dice la palabra de Dios. Yo voy a leer una porción bíblica, meditando, pues sentí de parte de Dios que esta base bíblica podría servirnos conforme al título que me dieron, que es el proyecto de vida del músico. Y dice allá en Filipenses 3, creo que este Filipenses 3 nos muestra el proyecto de vida de un apóstol, pero lo vamos a usar como referencia para mostrar lo que es un proyecto de vida. Él dice, desde el versículo 3, él escribe y dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir o alcanzar aquello para lo cual fui también asido o alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome, o sea, proyectándome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bueno, ahí hay un proyecto de vida, ese es un proyecto de vida. Si usted no conocía lo que es un proyecto de vida, ahí la tiene la de un apóstol, maestro y predicador. ¿Por qué? Porque ahora usted se dará cuenta cómo vamos desarrollando lo que es el marco para un proyecto de vida. Primeramente, entonces, ya me acordé del nombre de nuestro ministro. Lo que pasa es que la edad a veces produce lapsus, que en el momento que uno va a decir las cosas se le van.
pero no, nuestro hermano Johnny Arias, que el Señor le bendiga ricamente. No se me podía escapar el nombre toda la vida, un ratico solamente, y perdóneme por los años. Pero bueno, eso ya es normal. A veces uno no menciona muchos nombres porque cuando se le olvida a uno queda mal. Pero bueno, gracias a Dios que Dios es bueno y me lo recordó enseguida. Bien, entremos en materia entonces. Entremos en materia. Y comencemos diciendo lo que es un proyecto, porque de eso vamos a hablar, del proyecto de vida del músico. Ojalá que los músicos que están aquí con nosotros, juntamente conmigo, tengan su proyecto de vida. ¿Por qué? Porque así sabrán o estarán firmes en lo que son. Entonces, del término proyectum, de ahí nace proyecto. Proyectum, pro hacia adelante, y ectum, lanzar. O sea, juntando el sentido de la palabra es lanzar hacia adelante. O sea, proyectarse es lanzarse hacia adelante. Ahora, uno no se lanza de cualquier manera. Ahí me viene a la mente, yo casi no uso anécdotas, pero me vino a la mente una. Y es que un hombre que estaba escalando una montaña, dicen que se resbaló y cayó, pero como estaba atado a una cuerda, él quedó colgado. Había mucha niebla, mucha neblina. Y entonces comenzó a pedirle a Dios, Dios mío, ayúdame, sálvame. Y Dios le preguntó, según la anécdota, ¿tú confías en mí? Y entonces él le dijo, sí, claro, yo confío, yo creo. Y entonces, bueno, corta la cuerda. Corta la cuerda. Y él no se atrevió a cortar la cuerda. Empezó a luchar allí y no veía nada, no sentía nada y el tiempo pasaba. Y el Señor le dijo, corta la cuerda. Si tú confías en mí, si tú crees en mí, corta la cuerda. Pero no la cortó. Porque a veces se clama a Dios solo de labios, pero no de corazón. Bueno, ahí lo encontraron muerto. Ahí lo encontraron congelado al pobre hombre. Se congeló porque estaba a una altura muy grande. Pero lo lastimoso es que los que lo encontraron, que ya había disipado la neblina, era que él estaba, diga usted, a 50 centímetros del suelo. No confió en Dios. Claro, él no veía por la neblina muy espesa, pero él estaba muy bajito, muy cerquita. Y no pudo salvarse porque no confió, aunque decía que creía. Solo bastaba con cortar la cuerda y hubiera caído suavecito. Cuando mucho se hubiera dado un golpe, pero no se hubiera matado, pero murió congelado. Entonces, en esto de hacer este proyecto de vida, aquí dice que es lanzarse hacia adelante, pero uno se lanza hacia adelante, en este caso el músico cristiano, confiando en Dios, confiando en Dios. Ahora, esas bases para confiar en Dios, muchas veces las recibimos de nuestros padres, cuando nuestros padres también han hecho un proyecto. Lastimosamente algunos son padres, pero no hacen proyectos para los hijos. Y esa es una falencia que después las consecuencias las tiene que pagar el hijo. Pero los padres deberían hacer un proyecto de vida como parte de su proyecto de vida de pareja. Entonces se lo digo también a los músicos porque algunos hay casados. Y la Biblia lo dice, la Biblia dice, instruye al niño en su carrera para que cuando sea viejo no se aparte de ella. Note usted que es el proyecto de ellos, ¿no? Pero que lo van a enseñar. Incluso el ejemplo que le dan al hacer el propio proyecto le servirá de referencia a los hijos, que verán en la organización que tienen sus padres, la forma de administrar el tiempo,
la forma o los criterios que tienen para tomar decisiones. Eso servirá de base, porque eso lo que envía es un mensaje de seguridad a los hijos que están en el seno familiar. Entonces, por ejemplo, un padre, una pareja proyecta la educación de sus hijos y proyecta la formación para que sean responsables. Y también hacen lo que sea posible para que esos hijos se consagren a Dios. Entonces, de ese proyecto uno puede tomar un ejemplo. Lastimosamente, algunos no lo hacen. Pero entonces, si partimos de que no tuvo un ejemplo el músico en sus padres o de pronto en su pastor, porque a veces nuestro pastor también nos sirve de referencia. Cuando nuestro pastor se proyecta, bueno, lastimoso sería que yo tuviese un pastor pues que no se proyecta o que no aspira a nada, que solo se conformó allí hasta donde pudo. Filosóficamente, en la antigüedad se hacía referencia a la proyección social, a la proyección social. Pero también uno se puede proyectar en el área espiritual como ser humano, porque somos seres humanos, pero tenemos un estado en el que vivimos, una dimensión en la que vivimos, aunque somos seres humanos, y es la dimensión espiritual. En esa dimensión, todo es extraordinario. Por eso a veces a mí cuando me dicen que ahora vamos a volver a la normalidad, entonces yo digo, en el plano en que yo vivo nunca hay normalidad, porque la vida espiritual no es una vida normal, es una vida sobrenatural. Es una vida sobrenatural. La Biblia dice que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Y nuestra lucha por eso no es con los hombres. Los hombres no son nuestros enemigos. Dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, contra gobernadores de tinieblas. Entonces, fíjese, ¿por qué? Porque estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Eso hay que tenerlo en cuenta en el momento de hacer un proyecto. También se relaciona con la idea de hacer o ejecutar algo. Existen proyectos personales, existen proyectos sociales, existen proyectos económicos, etcétera. Lastimosamente, cuando se crean las estrategias, casi siempre en el entorno social se piensa más en otras cosas y no en la persona. Y no en la persona, porque a veces se piensa de forma empresarial o gubernamental y hasta social, pero se olvidan de la persona. Y siendo que el individuo es la base de todo lo demás. Mire, hoy como es una cuestión bastante, digámoslo así, técnico, hay otra anécdota que me viene a la memoria. Y es el muchachito que, como dicen por allí, revienta un balín. Esos muchachitos bien intensos, traviesos, pero inteligentes. Uno a veces dice, ese peladito revienta un balín, porque es que él es muy, muy despierto. Bueno, ese era un niño así, y su padre lo estaba cuidando porque su madre se había ausentado y le había dicho que lo tuviera un rato, pero él tenía que hacer un trabajo de su empresa y era urgente. Y el muchacho necesitaba que estuvieran pendientes de él y el tiempo se le estaba acabando. Entonces dijo, algo tengo que hacer para que él se entretenga y me dé el tiempo, aunque sea 20 minutos, media hora, para yo hacer el trabajo que tengo que hacer. Entonces dicen que le dio un rompecabezas, de 1000 piezas. Y él dijo, estas debe ser suficiente para que este muchacho aquí se demore siquiera media hora. El padre conocía a su hijo y por eso le dio ese rompecabezas de 1000 piezas.
Resulta que a los 5 minutos el muchacho le había puesto el rompecabezas en orden. Y él se llevó las manos a la cabeza. Muchacho, pero tú eres demasiado inteligente, no me dejas trabajar. Y entonces, ¿cómo hiciste tú esto tan rápido? Yo pensé que te ibas a durar siquiera media hora. Y él dice, no, papi, es que yo lo miré cuando tú me diste la cajita, yo miré y de un lado tú me pusiste a arreglar el mundo porque eran todas las naciones del mundo y tenía que ponerlas en orden en los mapas geográficos. Dice, pero yo miré que del otro lado había la figura de un hombre. Entonces, ¿qué hice yo? Arreglé al hombre. Porque yo conozco las partes del hombre, me miré a mí mismo, miré al hombre y dice, esta es fácil. Y puse las piezas, puse los brazos, la cabeza, el torso, y en 5 minutos arreglé el mundo. Porque arreglando al hombre se arregla el mundo. Y eso es lo que realmente Dios ha hecho. Le ha dado la posibilidad al hombre, al ser humano, de ser nueva criatura, para que entonces Él arregle el mundo. Por eso usted ve que a nosotros no nos ha ido muy bien haciendo colegios, ni hospitales, ni nada de eso. Porque eso solo sirve para lo social y arregla el entorno donde uno vive. Pero cuando tú arreglas a un hombre con el evangelio, él es capaz de hacer todo lo demás. Entonces, un músico tiene que tener una visión personal de sí mismo para establecer un proyecto. O sea, no mirar tanto hacia afuera, porque a veces uno mira siempre hacia afuera, hacia los demás, y por lo general le echa la culpa a los demás de lo que uno tiene la culpa. Uno tiene que arreglarse uno primero. Y entonces después de eso, arreglará lo demás. Tiene uno que tener una visión personal. Para hacer un proyecto hay que tener una visión personal. Una imagen futura de tu persona. ¿Ve? ¿Cómo quieres verte en un futuro? Pero para eso primero tienes que saber quién eres. ¿Quién soy? Esa sería la primera pregunta para hacer un proyecto de vida, si no lo has hecho o si no sabes hacerlo. Supongamos que nadie sabe hacerlo, entonces yo voy a decir algunas cosas aquí básicas. Entonces, ¿quién soy yo? Bueno, la Biblia está llena, porque en el Nuevo Testamento Dios le dice a sus hijos quiénes son. Lo que pasa es que a veces uno no lee bien la Biblia. Y por cierto que en la encuesta que hicimos en Educación Cristiana como fundación, una de las falencias más grandes era la falta de leer la Biblia, sobre todo en los músicos, en un alto porcentaje, porque se hizo una encuesta y las encuestas no mienten, es la respuesta de unas preguntas que uno le hace a las personas. Y allí en la iglesia, en su generalidad, hay muchos que no leen la Biblia, pero sobre todo, digámoslo así, en el gremio de los músicos. Ahí quedaron, ahí. El hermano Yailson se tapó la cara cuando vio los resultados de la encuesta. ¿Por qué? Porque quedaban muy mal parados los músicos en cuestión de lectura bíblica y de escudriñar las escrituras. Claro, si usted parte de ahí, pues no estamos hablando de gente mundana, estamos hablando de personas que pertenecen al cuerpo de Cristo. Y entonces, si yo no, o sea, es como si yo hubiese aprendido a conducir viejo. ¿Sí? Entonces ya yo no soy realmente un conductor, sino un cabrillero. Porque yo pongo un ejemplo que uso mucho. Yo voy en una carretera y si la carretera está buena, digamos que esté buena, entonces la carretera tiene unas líneas amarillas en su base. Tiene en el centro 2 líneas amarillas. Cuando están enteras dicen una cosa y cuando están segmentadas dicen otra cosa. ¿Sí? Además de eso tienen una línea blanca del lado derecho, del lado afuera.
Y la parte que queda fuera de la línea blanca se llama el hombro de la carretera. Por lo general, en la mayoría de los países está prohibido andar en el hombro de la carretera. ¿Y quién nos dice eso? La línea blanca entera. Las líneas amarillas del centro, cuando están enteras, nos están dando un mensaje y es: no te adelantes al carro que va adelante. No te adelantes. Y si está segmentada es porque tienes suficiente visión para poder adelantar si tu carro tiene la capacidad de hacerlo en, digamos, 50, 60 metros. Nuestras carreteras no son las mejores en el mundo. No son, por ejemplo, como las de Alemania, que están hechas con los peraltes, las inclinaciones y las últimas técnicas. Son carreteras inteligentes y fáciles, así se llaman. Y tú puedes ir a cualquier velocidad y es muy difícil, casi imposible, que tú te salgas de la carretera. Además, los carros allá son modernos, porque allá no dejan que las carcachas anden. Y entonces los carros son muy nuevos y todos tienen ojos electrónicos que van leyendo las señales que la misma carretera, que es inteligente, le va diciendo al carro. Entonces, es una forma de cuidar, de dar seguridad a la vida, porque ellos tienen un proyecto en cuanto a las carreteras. De hecho, en la China acaban de sacar un tren que dicen que puede correr a 500 kilómetros, 600 y algo kilómetros por hora. Anda por levitación, dicen ellos. Lo acaban de inaugurar. Bueno, son países que tienen sus adelantos porque se proyectaron. De pronto nosotros luchamos incluso contra nuestra cultura, porque a veces las cosas no las hacen muchas veces aún a nivel institucional con un proyecto adecuado. Entonces nos hemos acostumbrado a no tener un proyecto. Pero lo primero que tengo que pensar es quién soy cuando quiero hacer un proyecto. Fíjese que el apóstol Pablo, en el capítulo que leímos, lo primero que dice es quién es. Y lo dice primero desde el plano humano. Dice, yo tengo de qué confiar según la carne. Yo tengo, ¿por qué? Porque yo tengo abolengo, yo tengo linaje. Yo soy de la tribu de Benjamín, de donde salió el primer rey. Eso nadie me lo quita, dijo él. Si alguno tiene de qué gloriarse, yo soy familia del primer rey de Israel. Porque allá eso es todo el mundo de familia. Entonces, él es familia del rey. Imagínense. Entonces dice, circuncidado al 8º día. Eso es cumplidor de la ley, porque más abajo también lo dice. Hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo, que aunque uno critica mucho a los fariseos, sin embargo era lo mejorcito que había en el tiempo de Cristo, hablando doctrinalmente. Porque los saduceos no creían en resurrección, ni espíritu, ni en ángel, ni en nada de eso, pero los fariseos sí. Por eso Pablo, que sabía esas cosas cuando lo estaba juzgando y se dio cuenta que una parte era de saduceos y otra de fariseos, él dijo, en cuanto a la esperanza de nuestros padres, estoy siendo juzgado. ¿Qué? Se juzga cosa increíble que Dios pueda resucitar de los muertos. Pues él miró porque él era muy inteligente y entonces él miró que eran dos grupos y dice, ahora los voy a poner a discutir y se van a olvidar de mí. Y exacto, eso ocurrió, se pusieron a discutir. Porque él sabía quién era cada uno de esos grupos. Entonces él dice, yo soy fariseo. Y él dice, yo soy fariseo. O sea que en cuanto a la ley, yo soy irreprensible y nadie tiene nada de qué acusarme. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Entonces, eso es lo que él considera que él es, porque lo primero que yo tengo que considerar es quién soy. En esto de conocer quién es uno, cuando ya tú lo vas a enfocar desde la parte espiritual, entonces yo pongo que tú leas Mateo 16, donde Pedro declara, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, a una pregunta que Jesús hace cuando dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Dice que la pregunta es antigua. ¿Quién dicen ustedes que soy yo?
Y ninguno de ellos sabía, porque no había un criterio todavía formado de quién era Jesús para ellos. Y entonces dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, y yo te digo que tú eres Simón, hijo de Jonás. Esa es la misma parte en que estamos con Pablo. Yo soy, según la carne, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, irreprensible según la ley. Entonces, eso es lo mismo. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces, fíjense, ahí le dicen lo que es naturalmente. Él era Simón. Simón significa oído. El que vive por el oído, por lo que oye, es movido fácilmente. Por eso los hijos de Dios no viven por lo que oyen, o sea, no son sensuales. No viven por los sentidos. El sensual es el que vive por los sentidos, por lo que oye, por lo que ve, por lo que gusta, por lo que toca. Pero todo eso, dice Pablo, incluso escribiendo en los Colosenses, se desgastan por el uso. Así que eso no tiene valor ninguno contra los apetitos de la carne. Por eso nosotros creemos es que lo que dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Nosotros no vivimos por los sentidos porque no somos sensuales, somos espirituales. Y Judas escribe en su carta y dice, los sensuales, los que no tienen el espíritu, pero nosotros sí tenemos el espíritu. O yo supongo que ustedes conmigo tenemos el espíritu. Bendito sea el Señor. Entonces no somos sensuales, sino hombres de fe. En este caso, ¿quién soy yo? Básicamente, y lo más importante, un hijo de Dios. Eso lo declara Juan en su primera carta, capítulo 3. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Entonces, ¿quién soy yo? Un hijo de Dios. Eso es lo primero. Yo no me voy a salvar eternamente. O sea, yo no voy a obtener vida eterna por ser músico. Yo voy a ser salvo por ser hijo de Dios, pero no por ser músico. Entonces, eso es lo que yo tengo que analizar. Ahora, dentro de la cristiandad como hijo de Dios, entonces yo puedo decir, bueno, como hijo de Dios, yo le sirvo a Dios como músico, ya sea porque ejecuto un instrumento, porque compongo canciones cristianas, o porque yo canto, porque yo, pues, organizo música de alguna manera. Entonces, ya eso es otra cosa. Entonces, yo me voy a proyectar y lo primero que tengo que saber es eso. ¿Quién soy yo como hijo de Dios y como ser humano? Y como ser humano. ¿Cómo es mi humanidad? ¿Quién soy yo como ser humano? ¿Cuáles son mis necesidades? Y la segunda pregunta, para no detenernos tanto allí, es ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy? Porque usted tiene que saber hacia dónde va. ¿Quién soy y hacia dónde voy? Claro, para saber hacia dónde voy, necesariamente tengo que saber dónde estoy. ¿Dónde estoy? Bueno, como hijo de Dios, estoy en Cristo. Estoy en Cristo, porque en Cristo estoy sentado en los lugares celestiales. En Cristo soy santo. En Cristo tengo una serie de promesas y una serie de ventajas extraordinarias. Pues yo le pudiera decir, aunque eso me alargaría más, una lista de lo que yo soy en Cristo. Se las puedo decir rápidamente. Rápidamente. En Cristo tengo toda bendición espiritual. En Cristo tengo redención por su sangre. En Cristo tengo sabiduría e inteligencia que me da el Espíritu Santo. Esa no es natural. En Cristo tengo herencia. Por medio del Evangelio de Cristo recibí unas arras, un avance de la gloria futura. En Cristo tengo salvación por gracia. En Cristo tengo cercanía a Dios y reconciliación.
porque yo soy un ministro de la reconciliación. Entonces fíjense todo, y hay más todavía, pero eso es lo que dice apenas el primer capítulo de la carta a los Efesios, de lo que tenemos en Cristo. Entonces yo estoy en Cristo. ¿Para dónde voy? ¿Hacia dónde voy? Bueno, el apóstol está diciendo aquí, él está diciendo aquí, que él estima como pérdida todas esas cosas que es como un ser humano normal o como un ser humano sobresaliente, porque él se consideraba sobresaliente como ser humano. Tenía muchos títulos, pertenecía a una familia importante, todo eso. Pero entonces cuando él va hacia realmente lo que él es ahora mismo, entonces él dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Bueno, esa es una decisión que uno tiene que tomar en algún momento, si quiere prosperar en la iglesia. Porque entonces ya usted tiene que reevaluar lo que significa prosperar y lo que significa éxito. Porque una cosa es el éxito en el mundo y otra cosa es el éxito en la iglesia. Entonces yo, por mi lado, yo decidí hace mucho tiempo tener éxito en la iglesia, no en el mundo. En el mundo no soy nadie. En el mundo no me ama. Al contrario. Entonces, podemos pensar, este hombre está diciendo, yo dejo todo eso que soy, lo refuto como pérdida. Volvemos a Pedro. Tú eres Simón, hijo de Jonás, pero entonces después le dice, yo te digo que tú eres Pedro. Bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro. Eso ya es el proyecto de Dios para su vida. Porque como Simón no servía mucho. Como Simón era como una caña que el viento mecía para donde fuera, porque todo lo que oía lo movía para todos lados. Hay gente que todo lo que oye, si alguien dice, allá en una congregación donde yo estaba, cuando los muchachos que comenzaban a cantar, cantaban y algunos los quería herir, le decían, ya se cree a Kerles. Por tomar como referencia a nuestro hermano Kerles, que ha avanzado cierto trayecto en el camino. Entonces, es un ministro de música. Entonces ellos, por molestarlo, por herirlo, le decían, ya te crees a Kerles, no le dan ni por los tobillos. Porque de pronto él no había compuesto, apenas estaba cantando y estaba imitando al hermano. Todavía no tenía una identidad propia. Pero sin embargo, cuando venía acá llorando donde mí, ve hermano, que uno quiere servirle a Dios, y entonces los otros le dicen ya grosería, porque me están diciendo que yo me las estoy tirando. Y yo, no le preste atención. Usted está comenzando, eso es el enemigo. O que lo movió y además para probarlo a usted, Dios permite eso, que lo puyen para que usted se desinfle. De pronto es que usted estaba ya muy inflado y entonces la puya le llegó y lo desinfló. Dios tiene una puya grande así en todas las congregaciones. Siempre hay una puya en cada congregación que desinfla a los demás. Entonces, es importante que nosotros sepamos todo eso, mire, porque aquí dice, yo estimé todas las cosas en las que yo era, o las que como ser humano soy, porque hay algo más excelente, porque hay cosas malas, hay cosas buenas, hay cosas convenientes, hay cosas mejores y hay cosas excelentes. Entonces yo tengo siempre que buscar qué cosa. Como me dijo una sobrinita mía un día que yo llegué, ella tenía 7 añitos y yo llegué a la casa de mi hermana y la encontré, fue la primera la que me abrió la puerta y le digo, ¿qué tal, sobrina? ¿Cómo estás? Y me dijo, buscando la excelencia, tío. Eso, yo tuve que aguantar las ganas de reírme, yo, esta chipiringuita que tiene 7 años y me está dando lecciones aquí, que está en busca de la excelencia. ¿Ah? Y si ella busca la excelencia, ¿qué se deja para mí? Entonces, busquemos la excelencia. Aquí dice, yo estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo.
Entonces fíjense que parte de su proyecto era ganar a Cristo. ¿Qué está haciendo para ganar a Cristo? Pues está olvidándose de lo que Él es según la carne. Y eso necesitamos hacer los hermanos músicos. Usted quiere triunfar, tener éxito en la iglesia, lo primero que tiene que olvidarse es de su talento humano. Ponerlo en segundo lugar, ¿no? Eso usted lo va a emplear, lo más seguro, pero no es lo que va a poner como cosa primordial. ¿Por qué? Porque usted tiene un proyecto y es ganarse a Cristo. Y luego de ganarse a Cristo, entonces dice conocer a Cristo, a fin. O sea, el fin de ganar a Cristo es conocerle. Si yo conozco a Cristo, yo quiero ser entonces semejante a Cristo en su muerte y en su resurrección. Porque la forma en que Cristo es poderoso, supereminentemente poderoso, es por eso, porque murió y resucitó. Hermano, todos nosotros, si queremos tener altura, poder, grandeza, necesitamos morirnos. Y esa es parte de nuestro proyecto, morirnos al mundo y vivir para Cristo. En otras palabras, yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde? ¿Por qué razón existen ministros? ¿Por qué razón existen ministros? Bueno, la Biblia dice que hay un cuerpo y un espíritu, conforme a la esperanza de nuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es en todo, por todos y sobre todos. Dice, y aún nos puso Dios apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces tiene una proyección a fin de que edifiquemos el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que lleguen a ser ministros, o sea, siervos, servidores, todos. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta que lleguen a la unidad de la fe, hasta que alcancen la estatura del varón perfecto, Cristo. O sea que un músico perfecto es el músico que es hallado no teniendo su propia justicia, que es por lo que hace, por las obras de la ley, sino que es porque él es un hombre de fe en Cristo. Un músico que tiene fe en Cristo. Porque si tú eres un músico que tiene fe en Cristo, seguramente tendrás un proyecto de vida. Y seguramente no te andarás quejando. Y el gran problema de algunos es que viven quejándose. Y la Biblia dice que el que se queja acarrea condenación para sí. Así lo dice Santiago. ¿Por qué? Porque tú realmente no te estás quejando del pastor, ni del hermano que te hizo el feo, ni del otro compañero que dices tú que te metió una zancadilla. Te estás quejando es de Dios. Hermano, ¿cómo así que me estoy quejando de Dios si yo ni lo he mencionado? Ah, no, pero si yo le entregué mi vida a Cristo y Cristo es el que ahora la cuida. Si algo me pasa, la culpa es de Él. Pero yo le digo una cosa, ¿será que lo que tú pones en las manos de Cristo alguien lo puede dañar? La misma Biblia dice, ¿quién es el que os podrá dañar si ustedes se encuentran haciendo el bien? Nadie los podrá dañar. Las ovejas que me dio mi padre, aquí en el hueco de la mano los tengo. Dice, nadie los puede arrebatar de mi mano, nadie. Y si usted se va a Apocalipsis en el capítulo 1 y 2, usted encuentra a uno que estuvo muerto y resucitó y ahora vive por los siglos de los siglos y tiene en la mano 7 estrellas y se pasea en medio de unos candeleros. Y entonces dice, las estrellas son los ministros de las iglesias, los ángeles de las iglesias. ¿Ah? Y los candeleros son las iglesias donde se pasea el Señor. Y note usted que hay una promesa, andaré en medio de ellos y les seré por padres y ellos me serán por hijos. Y entonces dice, teniendo tal promesa o tales promesas, despojémonos.
de toda contaminación de carne y de espíritu y perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Entonces fíjese usted que es necesario realmente, por lo menos para santificarse, hacer un proyecto. Pero a veces no lo hacemos. ¿Hacia dónde voy? Hacia el éxito, contestó alguien. ¿Y cuál es mi éxito? Bueno, el apóstol dice aquí, alcanzar, dice, yo prosigo a la meta, yo tengo una meta. Mi meta es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿A qué me llamó Dios a mí como músico? ¿A qué me llamó? ¿A hacerme rico? Ese será mi éxito, hacerme rico. Pues yo le quiero decir que hay héroes de la fe que se murieron pobres y escondidos en cavernas, que no fueron ricos nunca. Así que eso no fue una queja. ¿Por qué? Porque no todos tenemos que ser ricos. Siempre habrá pobres, dice la Biblia. Así que algún músico será pobre, haciendo estadística. Alguno será rico y otro será pobre. ¿Por qué? Porque siempre habrá pobres. En todos los gremios siempre hay pobres. Y si usted se va a los músicos mundanos, no todos son famosos ni todos son ricos. Al contrario, la mayoría se queja de que le robaron las canciones, de que no le pagan las regalías, de que se aprovecharon otros y se hicieron ricos los que los representan. Porque esa es una carrera bien difícil. Y además de eso, son como los jugadores de fútbol. Tienen un momento en que son famosos y después se les acaba la fama. Y si no administraron bien lo que ganaron en los tiempos de fama, mueren olvidados. Esa es la historia de los músicos nuestros a nivel nacional. No los cristianos, sino los inconversos. Y entonces eso quiere decir que yo en ese ramo de la música tengo que mirar bien y asegurarme de tener un buen proyecto. ¿Para qué? Para que dentro del éxito posible en la iglesia yo pueda alcanzar ese éxito. El apóstol dice, yo tengo una meta, el premio del supremo llamamiento de Dios. Esa es mi meta. Y yo quiero ser perfecto, hallado, yo quiero ser hallado perfecto. Y la única forma de ser hallado perfecto es en Cristo. Entonces, ¿cómo logro esa perfección? Dice, yo procuro alcanzar aquello para lo cual me alcanzó Dios a mí. Entonces, yo tengo que averiguar, tengo otra pregunta que me tengo que hacer. ¿Cómo alcanzo yo aquello para lo cual Dios me alcanzó? Eso quiere decir que un músico tiene que orar mucho y tiene que meditar mucho para encontrar respuestas en Dios. Primero, de quién es, porque el que te orienta y te ubica y te dice quién eres es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Romanos 8. Entonces, ¿cómo me veo yo en el futuro? ¿Cómo me veo yo? Porque yo no soy, por decirlo de alguna manera, yo no soy San Pablo, yo no soy San Pedro, yo no soy ni siquiera San Mateo, no, yo no soy, yo soy Fernando Sierra, tú eres Luis Avelar, bueno, tú eres lo que eres. Y en Dios tú eres lo que Dios te ha hecho ser. Entonces, en Dios yo soy hijo de Dios. El problema, si yo no soy espiritual, es que todavía no se ha manifestado lo que yo he de ser. ¿Y cuándo se va a manifestar? O sea, ¿cuándo me voy a hacer yo famoso? ¿Cuándo voy a ser yo glorioso? Ah, cuando Él se manifieste. Cuando Él se manifieste. Dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Y entonces lo conoceremos porque le veremos cara a cara, tal como Él es. Y esa será nuestra mayor gloria. Verle a Él, contemplarle a Él, ser hallado en Él, ser justificado por Él, conocerle a Él, o mejor dicho, como lo dice Pablo a los Gálatas, no es tanto que Él me conozca, que yo lo conozca, sino que Él me conozca. Un músico que Dios conoce, un músico que lo conocen los demonios.
porque nosotros estamos en un mundo espiritual, vivimos también, a la par de que somos humanos, vivimos en un estado espiritual. Y entonces por eso aquellos hombres que dijeron, te reprendo en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, y los demonios dijeron, Jesús, nosotros sabemos quién es Jesús y a Pablo lo hemos oído mencionar, pero a ustedes no los conocemos, corran porque la paliza va a ser grande. Y se los alcanzaron y vea, quedaron desnudos, apaleados y avergonzados. Porque al que no lo conocen en el mundo espiritual se lleva unas paleras, mi hermano. Entonces, dese a conocer, que lo conozca el Señor. Si lo conoce el Señor, oiga, excelente. Excelente. Porque el Señor, el diablo le dijo, suéltame a Pedro, que yo lo quiero zarandear, échamelo en el ring, a ver. Y el Señor dijo, Pedro, el diablo me está pidiendo que te suelte para que te va a zarandear, pero yo estoy rogando, yo estoy intercediendo por ti, que tu fe no falte, Pedro, porque Pedro, tú has sacado la espada y has mochado oreja, Pedrito, tú has hecho unas cosas que, bueno, hay que pensarlo bien si te suelto para que el diablo te zarandee. Pero cuando Pedro se llenó del Espíritu Santo, ay, hermano querido, eso fue diferente, la pelea fue diferente. ¿Ah? La pelea fue diferente. Como dice un cantante nuestro famoso, si me llenaras con tu espíritu, Señor, fácil sería derrotar al tentador. Entonces sí disfrutaría de tu amor. ¿Ah? Las cosas son diferentes, un músico lleno del Espíritu Santo que un músico llenado de su yo. Sin proyecto de vida, sin saber quién es, ni para dónde va. Facilito se extravía. Porque yo salgo, yo tenía un pastor que me decía, vea, cuando yo salgo para Valledupar, yo no me meto en Aguas Blancas, ni me meto en Mariangola, ni me quedo parado comiendo chicharrón allá en Bosconia. Yo salgo y llego a Valledupar directo. ¿Por qué? Porque yo salí de donde salí, del difícil, y voy para Valledupar. Yo no voy ni para Bosconia ni para Mariangola, yo voy para Valledupar. Así que yo me detengo es cuando llego a Valledupar. ¿Qué voy a hacer yo en Bosconia y buscando que se me dañe el estómago? Sí, claro. A mí una vez en Bosconia me dieron carne de burro y no estaba buena siquiera, estaba mala. Porque como no lo conocía y me detuve a comer allí, me hicieron comer carne de burro y en mal estado. Porque yo viajaba cada 2 meses de Valledupar a Barranquilla. Entonces, cuando yo vivía en el valle hace tiempo. Entonces, eso pasa. Entonces, mi pastor decía, es que tú vas haciendo parada en todos los pueblos. No, salga de donde salga, llegue a donde va. Entonces, claro, ¿hacia dónde voy yo? El apóstol dice, mi ciudadanía está en los cielos. Yo estoy esperando es a Jesucristo, al Señor Jesucristo de los cielos, porque mi ciudadanía no es de esta tierra, es de los cielos. Así que yo lo que yo estoy esperando, y como me veo en el futuro, en el futuro me veo es que este cuerpo lleno de enfermedades y miedoso de las pandemias, ese cuerpo débil se va a ser transformado para que sea como el cuerpo de la gloria de Jesucristo. Entonces fíjese que él está mostrando su proyecto. Ahora, ¿cuál es el tuyo? Hermano músico, ¿cuál es el tuyo? Yo te estoy diciendo cómo elaborarlo, quién soy, hacia dónde voy, porque sé dónde estoy, y cómo me veo yo en el futuro. ¿Cómo me veo yo en el futuro? ¿Cómo me veo? No, yo me veo exitoso, pero ¿cuál es el éxito? Porque el bienestar del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posea. Eso es un principio cristiano. Eso lo dijo Jesucristo. Porque tú puedes decir y lo puedes hacer, claro que sí, lo puedes hacer. El hombre aquel dijo, el hombre de la historia de Jesús dice, derribaré mis alfolíes, los haré más grandes. Y se propuso y los llenó. Pero el problema es que cuando tuvo dinero, cuando tuvo posesiones, dijo, alma mía, muchos bienes tienes para mucho tiempo, come, bebe y regocíjate. Pero es que el alma no come papa ni yuca, ni come billetes. El alma se alimenta de la palabra de Dios. El alma se alimenta de Jesucristo mismo, del Espíritu Santo. ¿Ah? Y por eso le dijeron necio, necio. El necio es el que no tiene en cuenta a Dios, el que no cree.
en Dios ni lo que Dios dice. Ese necio, esta noche viene a pedirte tu alma y lo que has amontonado, ¿a quién se lo vas a dejar? Porque parece ser que no tenía ni siquiera un proyecto para ver a quién le iba a dejar la platica que había ganado. Y eso es triste. Por eso hay gente que le da miedo morirse. Le da miedo. Es cristiana, pero le da miedo morirse. Cuando Jesucristo nos dice en la carta a los Hebreos que Él vino y se encerró con la muerte 3 días y la derrotó, y derrotó al que tenía el imperio de la muerte para que nosotros no siguiésemos bajo servidumbre por el temor a la muerte. ¿Por qué? Porque con su muerte Él destruyó a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. Con su muerte Él derrotó y exhibió públicamente al diablo y a sus demonios, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que no anduviésemos con miedo en este mundo, con temor, sino libres, porque el perfecto amor de Dios que habita en nuestros corazones y nos da esperanza para el futuro, nos libra del temor. Créamelo, mire, yo como pastor, como ministro del culto, a mí no me da miedo, por ejemplo, que me trasladen. A mí me pueden trasladar por donde quieran los directivos, hasta por venganza si eso se pudiera. Porque algunos dicen, no, es que se vengó de mí, me mandó para allá, para donde se devuelve el viento. ¿Usted cree que alguien me puede trasladar a mí sin ser del consistorio, siendo un pastor raso? Porque yo he sido pastor desde lo más abajo. Yo comencé sin nada. Cuando yo salí a la obra tenía un Echolát. En ese tiempo se usaban, eran los Echolát. Me lo regalaron porque ni siquiera tenía para comprarlo. Me regalaron un Echolát de segunda y ahí metí una mudita de ropa que yo tenía, la que tenía puesta y la que tenía en el Echolát. Eso era, con eso salí a la obra. No tenía ni siquiera esposa. Soltero, con una hamaca en una mochila. Usted sabe, como así, como estilo guajiro, vallenato, así una mochila. Y en esa mochila, el chinchorro. Con eso yo andaba para arriba y para abajo, porque yo atendía 3 lugares. Eso era lo que tenía. ¿Y qué más tenía? Bueno, nada más tenía a Cristo. ¿Se imagina usted? Nada más tenía a Cristo. ¿Ah? El que tiene a Cristo está completo, mi hermano. Y como usted, de pronto, amado músico, iba a predicar lugares y no me dan ni para el pasaje. Porque como yo no era famoso, ni para el pasaje. Pero si no me daban para el pasaje, yo no me ponía a llorar. Para eso me dieron 2 pies, 2 piernas buenas. Y caminaba. Me tocaba atravesar la montaña, hermano, para llegar de un pueblo a otro, en medio de serpientes y de todo. Y cuando no, era por una ciénaga. Y se venía la tormenta y estaba a punto de naufragar. ¿Y qué tenía? A Cristo nada más. Pero imagínate, Cristo es el que detiene las tormentas, el que sosiega las olas. ¿Estaría seguro o no estaría seguro? Y míreme dónde estoy. A mí me dijeron que me iba a morir de hambre, pero vean, ni más flaco ni más gordo, estoy igualito. Eso es lo que es un ministro. Ahora yo me hice un proyecto, claro que sí, yo me hice un proyecto. Y mire, aquí estoy porque parte del proyecto se ha realizado, aquí estoy. Como por 3 veces me lancé al consistorio y me barrían y la gente se reía de mí. Una vez un compañero me dije que lánzate, que yo te apoyo y hay un poco que te apoyan. Y entonces se le cayó la balotica que tenía. Y yo miré así con el reojo, así con el reojo del ojo. Y entonces resulta que la balotica decía otro nombre y no el mío. Me estaba diciendo que me lanzara para que yo me ahogara, como dicen por ahí, después reíse de mí. Hermano, y quedé en el consistorio y alguien dijo, ve, y quedó Fernando Sierra, nunca ha hecho nada y quedó en el consistorio. Y yo le digo, bueno, por pura gracia, por pura gracia de Dios. Por pura gracia. Hermano, mira, cuando uno se ha hecho un proyecto en Dios, dependerá de Dios. ¿Qué quiero ser yo como músico? Porque yo tengo un proyecto. Yo sé dónde estoy, yo estoy en Cristo. Yo quiero llegar a alguna parte. Bueno, porque yo quiero grabar 10 álbumes. Ese es mi proyecto, ¿verdad?
que yo quiero grabar 10 álbumes y yo trabajaré para eso. Pero entonces yo tengo que preguntarme, porque yo debo tener una misión, ¿verdad? Una misión. La misión personal es esa imagen actual en donde yo enfoco mis esfuerzos. ¿Ve? Lo que yo realizo para conseguir mis objetivos. Mi objetivo es grabar 10 álbumes. Entonces, ¿dónde estoy enfocando yo mis esfuerzos para lograr eso? Porque ese es mi proyecto o mi plan. Entonces, mi misión debe ser concreta y capaz de decir cuál es el éxito que yo quiero alcanzar con esa labor. ¿Sí? ¿Qué bases uso para eso? Yo debo preguntarme o debo pensar, los demás, ¿cómo me ven? ¿Qué piensan los demás? Porque Jesucristo mismo dijo, ¿quién dicen los hijos de los hombres que soy yo? Entonces, ¿cómo me ven los demás? Y entonces los discípulos dijeron, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista. Y fue cuando les volteó la pregunta, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Porque a él le interesaba más, no lo que dijeran afuera, sino lo que ellos que le seguían y a quienes él le estaba enseñando, que ellos tuvieran definido quién era él. Porque lo importante para un cristiano es saber quién es Jesucristo. Porque el mundo no le conoce y tampoco nos conoce a nosotros porque no le conoció a él. Eso dice la Biblia. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas con hacer 10 álbumes? ¿O qué buscas con hacer 10 conciertos? ¿Qué buscas tú? Hay unos principios cristianos. Y entonces dice el principio cristiano que todos busquen el bien de los demás, no el suyo propio. Dice, ay hermano, y entonces, ¿y cuándo voy a trabajar para ganarme la platica? Es que tú no te has enfocado en que si tú le sirves a Dios, Dios se encarga de ti. Porque la oración que Jesús enseñó dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado tu nombre, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Ah? Perdona nuestros yerros, no nos metas en tentación, perdónanos así como nosotros perdonamos, provéenos el pan cotidiano, líbranos del mal. Amén. Eso es una total dependencia. Y entonces mi éxito, ¿cuál es? En Dios. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Qué buscas con las cosas que haces? Con lo que quieres conseguir? ¿Qué buscas? ¿Ah? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Mm? ¿Para qué trabajas o para qué estudias? Esas son las bases científicas para que tú hagas tu proyecto. Yo te las estoy diciendo. Son técnicas, no me las inventé yo. Yo estudié para presentarte este tema y para enfocarlo a la luz de las escrituras. Entonces, si no has hecho un proyecto de vida, esas son las bases técnicas para hacerlo. Porque yo debo tener una visión personal, una misión personal y debo aprender a administrar el tiempo. Dentro de esa misión personal, yo debo tener unos criterios definidos. Por eso yo pongo la escritura de ejemplo. Tú eres Pedro. Pedro recibe esa promoción y se le dice, tú, feliz eres tú, Pedro. Feliz, Pedro. ¿Por qué? Porque tú sabes quién soy yo. Y como sabes quién soy yo, sabes que la iglesia que te voy a poner a administrar es mía. Y por eso la iglesia nunca va a ser movida ni por el Hades, ni por el diablo, ni por nadie. ¿Ah? La iglesia es una columna, la iglesia es un baluarte de la verdad. Y es parte de ese reino que nos muestra el sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor tuvo una visión de quién era él y qué lugar ocupaba en el mundo. Usted ve que él salió soñando y él estaba empecinado en saber qué significaba, cuál era el sueño y qué significaba, porque se le había olvidado. Y dice, y si no me dicen el sueño y si no me dicen lo que significa, los mato a toditos. Y entonces Daniel oyó el asunto y dijo, no, todavía no los mates, déjame que yo le voy a suplicar a Dios que me revele
el sueño del rey. Y se fue y se encerró con Dios. Porque ¿cuál fue su proyecto? Daniel tiene un proyecto. Por eso uno mira los antiguos y los del Nuevo Testamento. La gente importante de Dios tenía un proyecto. Y yo te puedo mostrar varios, aunque el tiempo ya va corriendo un poquito, pero si me soportas unos 15 minutos más, yo te digo. Entonces, fíjate, Daniel se propuso, se proyectó en no contaminarse con los alimentos del rey. ¿Para qué? Para ser entendido en lo que era el conocimiento. Y dice que Dios le dio gracia y en su proyecto estaba no comer la comida del rey, sino agüita y legumbres, una dieta determinada. Y en su proyecto estaba, o sea, esa dieta no era costosa, esa dieta al eunuco, eso era fabuloso, se llevaba la comida que era del rey, que era fina, y le daba agüita, que eso no cuesta nada, agüita y granitos. Pero dice que cuando les pasó el examen, se veían rosaditos, no necesitaban maquillaje, porque en la corte del rey Nabucodonosor maquillaban a la gente, en la corte egipcia también, y les cambiaban el nombre para que olvidaran su identidad. Entonces viene ahora usted y se quiere presentar y usted quiere ser como los de la corte del rey. El gran problema de Israel, y sobresale Daniel y todos los líderes de la fe del Antiguo Testamento sobresalen, porque a diferencia de la mayoría del pueblo, ellos no querían ser como los demás. Israel siempre quiso ser como los otros pueblos, tener un templo como lo tenían los otros pueblos, tener un rey como el que tenían los otros pueblos. Y entonces menospreció a su rey. Hicieron una casa donde pusieron la confianza, y por eso el día que Jesucristo entregó el Espíritu, lo primero que hizo fue que el velo del templo se rasgó y dijo, esto está vacío, esto no sirve para nada. Y a los discípulos le dijo, mira, de esto no quedará piedra sobre piedra. Pero sí les había dicho, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y estaba hablando de su cuerpo. Entonces nosotros tenemos que mirar el espíritu de las Escrituras. Nehemías tenía un proyecto. Él escuchó, mira, la situación del pueblo es esta, los muros están quemados, las puertas de los muros están quemadas, el pueblo está en la miseria, el pueblo está siendo objeto que de los enemigos los masacran. Y entonces dice, y entonces yo me fui y me arrodillé, me postré en ayuno, en oración, como era su forma de su tiempo, y se humilló ante Dios, y entonces allí metido en Dios hizo un proyecto. Y entonces dice en el 2º capítulo, y entré a darle el vino al rey, porque yo era el copero del rey, y mi cara se veía triste, y el rey me dijo, ¿por qué estás triste? Tú no estás enfermo, esto es un problema interno de tu corazón. Y yo temí. ¿Por qué temió? Porque podía ser que estaba conspirando para matar al rey, él era el copero. Entonces él temió y dijo, no, rey, yo viva para siempre el rey, o sea, tranquilo, yo no estoy complotando nada, vivas para siempre, oh rey. Yo lo único es que estoy triste es porque la ciudad, sepulcro de mis padres, está quemada a fuego, sus puertas están en el suelo. Ajá, ¿y tú qué quieres? Dice, no, que me envíes allá. Ese era su proyecto. Ajá, y si te envío allá, ¿cuánto te vas a demorar? Ah, no, yo me voy a demorar tanto tiempo. Si usted saca la cuenta leyendo todo el libro, 20 años. Ajá, ¿y qué más? ¿Y con qué platica? Y dice, bueno, si tú me quieres dar una platica, y si tú me das unas cartas para los gobernadores del otro lado del río. Ah, tenía un proyecto, sabía lo que iba a hacer, cuánto tiempo iba a durar. Lo había planeado en la presencia de Dios en ayuno y oración. Él tenía un proyecto. Y entonces el rey dice, bueno, está bien, vete y regresa en el tiempo que dijiste. Y le dio las cartas y además le dio platica. Hay algo importante que yo siempre recalco. Supo cuándo proponérselo al rey. Cuando él le propuso eso al rey, estaba la reina con él. No se lo cogió a la hora en que el rey estaba cansado y lleno de problemas y bravo. No, se lo cogió amaneciendo el día
bien elegante, con la reina al lado, y que él quería demostrar que era súper chévere, súper bueno y dadivoso, porque al lado de la reina uno se pone hasta generoso. Entonces él supo cuándo ir a la presencia del rey, supo cómo pedir, estaba preparado para las preguntas que le iban a realizar. ¿Y logró o no logró su propósito? Lo primero que hizo cuando llegó a Jerusalén fue que salió solo y con un caballo y empezó a rodear los muros y se dio cuenta que había lugares por donde ni el caballo podía pasar y tuvo que irse a pie y miró y todo y reconoció, hizo un diagnóstico, un plan. Y entonces vino acá y habló con toda la gente que le interesaba hablar. Y los animó de tal manera que el muro, cada uno lo edificó a la altura de su casa. Hizo un pedacito. En el frente de mi casa yo hice un pedacito. Usted hace un pedacito en el frente de su casa y el otro, y hicieron el muro todo. Dice, en 52 días, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Entonces yo necesito tener ánimo para realizar mi proyecto y ese ánimo lo encuentro cuando hago un buen proyecto en la presencia de Dios. Un proyecto de vida. Usted haga su proyecto, póngaselo en las manos a Dios. Y si Dios permite y es su voluntad, usted tendrá lo que necesita. O de pronto hasta rico lo hace Dios. Es posible. Pero si no lo hace rico, contento con lo que ahora tiene. Guárdese de toda codicia. No codicie el éxito de otro. No codicie la plática de otro. Cuando vaya a servir y que lo inviten a alguna parte o usted se dé por invitado, qué sé yo, allá usted va y si no le dan nada, tranquilo, dele gracias a Dios. Que Dios le cobrará a ese que no le quiso nada, que lo puso a trabajar gratis. Porque Dios no se queda con nada, le advierto. Pero ojalá que hubieran aquí algunos ministros y supieran que el obrero es digno de su salario y que si lo pone a usted a trabajar una semana, no le puede salir con el pasaje nada más. Porque si tú ves a tu hermano padeciendo necesidad y no compartes el botín con él, hermano querido, el Dios que está en los cielos y está ahí delante de ti, ese se dará cuenta. Ese se dará cuenta y dice, ay de aquel que es tropiezo a uno de estos pequeñitos. Tú no puedes decirle a tu hermano que tiene necesidad, ve y vuelve, que mañana te daré. No, eso no lo podían hacer ni en la ley con los jornaleros. Y entonces gran parte, por eso uno debe tener un proyecto y andar en el espíritu según ese proyecto. ¿Cómo quiero que me vean en el futuro? ¿Cómo quiero que me vean en el futuro? ¿Cuál será mi éxito? ¿En qué sentido quiero ser prosperado? ¿En qué sentido? Porque ese es el problema, que uno a veces quiere ser, yo quiero ser como Piero, no. Piero fue un cantante inconverso. ¿Y cómo fue él? Yo no quiero ser como él, yo quiero ser como Cristo. ¿Por qué? Porque yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios. ¿Y cómo estuvo Cristo? Bueno, Cristo aquí en la tierra no tenía donde recostar la cabeza. Eso sí, vestía lujosamente, porque el vestido se lo proveían mujeres ricas. ¿Ah? Y la Biblia dice, hablando el apóstol, dice, como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Atribulados, pero no angustiados. Y fíjese cómo es que habla él y muestra una radiografía de un ministro exitoso. De un ministro exitoso. Pero él tenía su proyecto de vida. Él se lo propuso. Dios mío, este es mi proyecto de vida. Aquí lo dejo de ejemplo para los demás. Yo no soy perfecto ni pretendo haber alcanzado ya la perfección, pero yo me olvido de lo que queda atrás. Y yo me extiendo, o sea, yo me proyecto hacia la meta que tengo, que es parecerme a ti, que es ser hallado en ti, que es ser semejante a ti en tu muerte y en tu resurrección. ¿Por qué? Porque el que sufre con Cristo en esta tierra, y sufrir no significa que uno no tenga dinero, no, uno puede sufrir hasta con dinero. Porque el que haya dejado todo se le darán 100 veces más en esta vida con persecución, así dice. Es que todo el mundo no lee eso. Te darán 100 veces más. El joven rico perdió el año con Jesús, no hizo buenos negocios con Jesús,
Le dijo, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y sígueme. Y se puso triste. Y Pedro preguntó, ay, ¿nosotros que lo dejamos todo qué? ¿Nosotros qué? Y él le dice, Pedro, Pedro, no hay uno que deje todo lo que tiene y me sigue a mí, casa, padre, madre, hijo, todo, que no reciba 100 veces más en esta vida con persecución y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces, ¿será que estás dispuesto en tu proyecto de vida a negarte tú mismo? A negarte de pronto la fama o el reconocimiento, a servir, porque un ministro hace un proyecto. Un ministro hace un proyecto y dice, hermanos supervisor, hermanos directivos, aquí está mi proyecto para el distrito. Yo me voy a dedicar a enseñar a los demás, a mostrarles que se concienticen, a los ministros. Déjenme en una reunión que yo le predique a los ministros para mostrarles lo que es un músico, para mostrarles las necesidades de un músico, para concientizarlos de que nosotros también somos parte del cuerpo de Cristo y que así como David era músico y intercedió por los que se quedaron con los motetes, con el bagaje, y le dieron la misma parte como el que fue a la guerra, así nosotros necesitamos que nos den parte del botín. Pero eso tiene que concientizar, no al Fondo Nacional. A un ministro lo sostienen como a un nivelado, pero por ahí nos amenazaron con una demanda. Y si la hacen efectiva, nadie va a tener para comer. ¿Y entonces qué? ¿Nos acabamos por eso? ¿Qué dice usted? Esa era la gran pregunta de la antigüedad. Si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué hará el justo? ¿Qué hará el justo? Pero Pablo le dice a Timoteo, el fundamento de Dios está firme, tiene este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Yo tengo un Señor que a mí me conoce. Yo estoy en pie o caigo si mi Señor quiere. Si mi Señor no quiere, Él es poderoso para presentarme delante de su gloria, sin mancha, sin caída, con gran alegría. Por eso a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Hay un Dios que me tiene en el hueco de su mano. Y aunque yo proyecté algo, sin embargo confío es que el propósito de Él se cumpla y yo alcance aquello para lo que Él me alcanzó a mí. ¿Qué es lo que Él quiere que yo haga en el proyecto general de la iglesia que Él tiene para mí? Pero elabore su proyecto, claro que sí. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo piensa usted estar a los 20, a los 30 años? Y prepárese. Prepárese. Si usted sabe que en la iglesia los músicos de pronto algunos los ignoran, entonces prepárese de otras formas. Y proyéctese, proyéctese. Hágase unas metas, póngase un blanco. En Dios, claro, en Dios. Y si consigue algo, póngalo a los pies de Cristo. Si consigue algo, porque es posible que Dios nos permita disfrutar, nos dé un avance de algo de fama, de algo de reconocimiento, pero eso no es lo que me va a envanecer, eso no es lo que me va a sentir pleno, hacer sentir pleno, no, a mí me hace sentir pleno, es la llenura del Espíritu Santo, es Cristo en mi vida, y después de eso, lo demás lo estimo por basura, porque incluso Dios nos ha dado la experiencia que con dinero en el bolsillo no hemos tenido donde comer. Pero entonces hemos conseguido comida porque Dios la ha provisto. Así pasa. Yo salí al campo extranjero y los primeros 3 meses no me llegó ni 5, aunque los mandaron la plata, pero la plata se enredó, no sé por dónde, y llegó junta 4 meses después. ¿Y quién me sostuvo esos 4 meses? ¿Quién me sostuvo? Porque aquí estoy, no me morí de hambre, nunca he pasado hambre, nunca. Y las veces que no he comido, he tenido plata en el bolsillo, pero no he comido porque Dios no ha querido que yo coma. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso lo vivió Moisés allá en el monte. Moisés subió al monte, no subió a ayunar, subió a hablar con Dios. Y se estació con Dios de tal manera que pasaron 40 días y no comió ni bebió. Y por eso no perdió la visión. Ahí le dice que Moisés nunca perdió la vista, siempre tuvo la vista buena, la visión buena. Que salió de Egipto
como viendo al invisible, por eso no le tuvo miedo a Faraón. Y si quiere estudie su vida y verá que también tenía un proyecto. Entonces, hagamos un proyecto. Y cuando nos casemos y tengamos hijos, enseñémosle a hacer un proyecto. ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo me ven los demás? De aquí a 10 años, de aquí a 15 años. ¿Qué esfuerzo haré para lograr tal objetivo? ¿Cómo haré yo para tal cosa y lo demás? Uno se sienta, ya le di unas bases. No voy a repetirlo, porque entonces me echaría otra hora, como el avión que da vueltas y no aterriza. No se preocupe, no voy a hacer eso. Pero qué bueno en esta mañana que seamos conscientes de que sí hay que hacer un proyecto de vida. Hay que hacer un proyecto de vida. Porque el Señor siempre llamó a alguien que tenía algo en la mano, que estaba ocupado en algo. Y le quitó ese y le dio otro. Entonces, vamos a poner nuestra confianza en Dios. Y vamos a decirle al Señor toda nuestra ansiedad, vamos a echarla a sus pies. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero yo como músico que no me han dado y que de pronto me hace sentir incómodo? ¿Ah? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué experiencias quiero vivir? ¿Qué quiero ser yo? ¿Qué quiero alcanzar? Yo tengo que preguntarme todo eso. ¿Cómo me ven los demás? ¿Ah? ¿Qué tiempo le dedico a perfeccionarme como músico? Porque a veces queremos vender una buena imagen de músico y no dominamos lo que somos, no lo dominamos, no lo manejamos. Mire, si usted va a Estados Unidos, todos los que tocan en una iglesia son profesionales de la música y por eso la gente va a escucharlos y por eso les pagan. A veces uno no se ha graduado en nada y quiere que le paguen y uno no sabe mucho. Eso es como la muchacha que se quiere casar con un rico y ella es más pobre, está más peladita que una, como que dicen en mi tierra, que una Pepe Guama. ¿No? Entonces no ofrece mucho, pero quiere mucho. Y eso no funciona así. Entonces, ojalá con mucho cariño lo digo y con humildad, porque nosotros, ya le dije, no salimos con nada, no teníamos nada, pero todo lo que tenemos ahora nos lo dio el Señor. Nos lo dio el Señor. Al principio dormía en una tabla, ahora duermo en una cama con un buen colchón. Ese me lo dio Dios, porque yo solo tenía una tabla. Después tenía un chinchorro, ahora tengo un colchón. Aceptable, claro. Entonces, Dios lo va subiendo a uno. Cuando uno pone su proyecto, lo hace en Dios. Y tiene una visión mesurada de uno mismo y tiene una misión concreta. ¿Por qué? Porque ha hecho todo, ha dado los pasos necesarios para avanzar. A veces solo oramos, como Moisés. Moisés hubo un tiempo en que solo oró y dice, Señor, mira a los egipcios. Y los egipcios ni siquiera se podían acercar a él. Ahí estaba Dios en la mitad entre ellos y Dios. Y entonces Dios le dijo, deja de orar, marcha, marcha. Porque para marchar se necesita fe. Camina, no mires a los egipcios. Camina, y caminó y el mar se abrió. Y por el mar pasaron en seco. Y por el río pasaron a pie. En él allí nos alegramos. Bendito el Señor. Cuando iban llenos de la presencia de Dios los sacerdotes, las faldas tocaron el agua del río Jordán y el río Jordán se detuvo en un montón allá arriba. Y por eso el cantante enseguida compuso el cántico. Oh, que tuviste mar, que huiste, y tú río que te detuviste. Los montes saltaron como corderitos. ¿Ah? Dices que a la presencia de nuestro Dios tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Israel. Bueno, el Dios de los músicos también es poderoso. Aleluya. Pero tú no te debes quejar. Tú debes mirarlo a Él y sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo y caminar, avanzar, porque si no avanzas, nunca saldrás o alcanzarás el éxito. Así que proyéctate por la fe, en el nombre de Jesucristo, proyéctate.
Si hay que hacer un estudio, un cursito en Bellas Artes para mejorar la canción, hazlo. Si tienes que hacer una licenciatura porque Dios te diga, hazlo, hágalo. Y espere en Dios. Porque usted le dirá, Señor, aquí están mis estudios o aquí está mi perfección. La dejo a un lado para ganarte a ti. Y entonces alcanzará el éxito y Dios lo podrá prosperar. Dios les bendiga. Yo espero haberle sido de ayuda, de bendición con este tema, haberlo interpretado bien. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Esto es un tema muy interesante. De pronto se puede extender más, pero lo prudente es este tiempo ya. Oremos. Señor Jesucristo, te damos gracias porque tú eres fiel, tú eres bueno, tú eres santo. Ayúdanos, Señor, a honrarte con lo que somos. Aún con nuestras aspiraciones, ayúdanos a glorificarte. Tú que eres el que conoces nuestros corazones. Señor, ilumínanos el pensamiento, la conciencia. Muéstranos el camino, Señor, para proyectarnos en fe y alcanzar aquello para lo cual tú nos alcanzaste. En el nombre de Jesucristo te lo suplicamos todo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.